Advertencia, este vídeo contiene spoiler de las últimas películas de Star Wars. Si no has visto ninguna y no quieres que te estropee la sorpresa, no veas este vídeo o lo haces bajo tu responsabilidad. Estuve dándole muchas vueltas a la cabeza tras haber visto varias veces la nueva película de los últimos Jedi. Es un poco extraño que una heroína como Rey tenga unos orígenes tan horribles como los que se describen al final de este episodio. Además, no me cuadra mucho con lo visto en el episodio 7, El despertar de la fuerza. Pero antes de comenzar con mi teoría, quiero aclararles eso, que es simplemente mi teoría en base a una serie de observaciones que hice. Por tanto, no significa que vaya a tener razón y esté acertada al 100%, pero eso lo veremos dentro de 2 años con el último episodio. Hubo algo que me llamó poderosamente la atención en el episodio 7 y que no se me va de la cabeza. Cuando nos presentan a Rey, tras volver de un duro día de trabajo entre la chatarra de Jakku, el director J.J. Abrams nos hace un plano algo largo de un pequeño muñeco de trapo vestido con atuendo de un piloto rebelde o de la Resistencia. Sin embargo, cuando conoce a Finn y se presentan le pregunta si es de la Resistencia. Este le miente y dice que sí. Rey se queda muy sorprendida y le dice, nunca he conocido a nadie de la Resistencia. Eso no puede ser. Acabamos de ver que se hizo un muñeco de un rebelde. Algo no encaja en esta historia. Creo que en este episodio tampoco nos han dicho la verdad sobre los orígenes de Rey y sus verdaderos padres. Con esto no quiero decir que Kylo estuviese mintiendo a Rey, sino que ambos pudiesen estar siendo manipulados por Snoke. Durante la escena del ascensor vemos cómo Kylo está convencido de que vio a los padres de Rey y que al saber la verdad se uniría a él. Sin embargo, recordemos que Snoke se rió de ellos al decirles que fue él quien manipuló sus mentes para que contactasen y se conocieran. Cuando tocan sus manos en Ahch-To ambos tienen sendas visiones el uno del otro. ¿Y si estaban manipuladas? ¿Y si Snoke manipuló la mente de Rey para que viese que podía redimir a Ben Solo y la de Kylo para que se creyera que se uniría a él? Podría ser que no viese a los verdaderos padres de Rey y el director una vez más nos está mintiendo sobre sus orígenes. Entonces, ¿quiénes son los padres de Rey? Siempre he tenido la teoría de que fueron pilotos rebeldes. De hecho, tengo un vídeo de hace 2 años desmintiendo teorías sobre el despertar de la fuerza y en una de ellas desmiento que sea de linaje conocido. Tenía la posibilidad de que fuese hija de 2 pilotos que fueron una vez guardias imperiales y luego se unieron a la Resistencia. De hecho, lucharon en Jakku. Es una novela canon titulada, Star Wars, los Star. No la he leído, pero sí vi el resumen y me cuadraba al principio. Sin embargo, ha habido algo al final de los últimos Jedi que me ha dado que pensar. La última imagen que se ve de Rey en este episodio es precisamente con Poe Dameron y su conversación es realmente extraña cuanto menos. La escena es así. Han conseguido escapar de Krayt y de la Primera Orden y todos están celebrando que se han salvado. Es cuando Poe se gira y mira a Rey que está agachada junto a BB-8. Este se presenta sonriente ante ella y le dice, hola, soy Poe Dameron. Y ella contesta, soy Rey. Sin embargo, en vez de decirle, encantado de conocerte Rey, como hizo con Finn, le dice, lo sé. Es muy extraño que terminen este episodio con ambos presentándose oficialmente y terminen sonriéndose el uno al otro con tanta complicidad. Mucho se habló de que Poe Dameron tenía unas cualidades como piloto que rayaban en las habilidades de un Jedi. De hecho, es considerado el mejor piloto de la Resistencia y sus reflejos son increíbles. Pero es que ahí no acaban las coincidencias con este personaje y he investigado mucho. Me ha sorprendido muchísimo quiénes eran sus padres. Para ponernos en situación. No acostumbro a leer cómics, pero sé que tras el despertar de la fuerza se crearon una serie de historias canon sobre los personajes de Star Wars. Uno de estos cómics está traducido como, El viaje a Star Wars, El despertar de la fuerza, el Imperio roto. Se trata de 4 tomos donde se cuenta precisamente la historia de los padres de Poe Dameron. Ambos eran pilotos rebeldes que lucharon en la última batalla de Endor. Tras esta, a pesar de que ha muerto el emperador Palpatine, se continúan con las guerras a lo largo de la galaxia. Entre los rebeldes se encuentran la teniente Sara Bey y su esposo el sargento Kes Dameron. Ambos participan en la lucha activa junto a los personajes de la trilogía original. Pero no es hasta el tomo 4 que la cosa se pone realmente interesante. Existía en el antiguo templo Jedi un árbol sagrado que estaba en comunión con la fuerza. Sin embargo, el emperador Palpatine lo mandó cortar para construirse su palacio en el antiguo templo y solo quedó de él 2 ramitas.
En este tomo se ve la misión de la Teniente Bey y del mismísimo Luke Skywalker para recuperar ambas ramas. Al final Luke se quedó una de ellas y le pidió a la teniente que sembrara la otra para darle un buen hogar. Es curioso, pues en el primer tomo vemos cómo el matrimonio Dameron se despierta en Endor tras una noche de sexo y posiblemente ella quedase embarazada de Poe. Y en el tomo 4 vemos cómo ésta manipula el árbol de la fuerza y posiblemente le transfiriera algo de su poder. También es extraño que le dediquen todo un arco argumental a los padres de Poe Dameron si no tuviesen una relevancia en la nueva trilogía. Otro dato que me hace pensar que Poe es más de lo que aparenta es la conversación con Kylo Ren en la sala de interrogatorios, pues este le dice que nadie ha sabido sonsacarle nada de información. No es hasta que Kylo presiona su mente con sus poderes de Jedi que no se enteran que fue del plano con la ubicación de Luke Skywalker. Parece que Poe tiene una gran resistencia a la tortura como la tenía Leia en el episodio 4. Quién sabe si realmente Poe es un medio Jedi aunque no esté entrenado en la fuerza como le pasó a Luke hasta que conoció a Obi-Wan, o no tuviera habilidades especiales como Kylo o Rey que son especialmente sensibles en la fuerza y no necesitan esforzarse, que también se puede ver en el niño del final del episodio que atrae la escoba sin dificultad. Parece que hay gente más sensible que otra en esta nueva trilogía. Por eso tengo la casi convicción de que Poe en realidad es hermano de Rey. Otra cosa que me llama la atención es que Lord Santika se encontraba en Jakku y fue él precisamente quien le habló a Luke sobre Ahch-To. Esto se puede ver en el diccionario visual de los últimos Jedi. Además este tenía en su poder un trozo de mapa con la ubicación de Luke. Rey estaba también en Jakku. ¿Y si Lord Santika era como Obi-Wan, y si estaba secretamente cuidando de Rey? Es mucha casualidad que los dos fuesen a parar a un planeta tan desolado como Jakku. Por último, aunque no estoy muy segura de ello, en la visión de Rey en el episodio 7 podemos ver cómo sus padres se alejan en una nave y salen del planeta. Es curioso porque Kylo le dice que están sepultados en Jakku en una fosa común. No me cuadra con la imagen que vimos en dicha visión. Además, en los cómics mencionados anteriormente se puede ver que prácticamente son el mismo tipo de nave que utilizaba la madre de Poe para transportar a los rebeldes durante una de las misiones. No sé si será el mismo modelo, pero son realmente parecidos con esos dos propulsores como se aprecia en la foto. No sé si será verdad o no, pero me pareció curioso y quería compartirles mis pensamientos. ¿Ustedes qué opinan? Les mando un saludo.